Casi muero en el río, pero una mujer apache me reclamó como suyo. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los árboles altos del bosque cuando él decidió que ese día sería perfecto para aventurarse. Había escuchado historias sobre un río cercano, uno que parecía mágico por su corriente clara y los reflejos brillantes que el agua proyectaba bajo la luz del amanecer. Siempre había sentido una curiosidad especial por lugares desconocidos, le gustaba explorar, descubrir nuevos caminos y observar la naturaleza en su estado más puro. Así que, sin pensarlo demasiado, tomó su mochila, llenó su cantimplora y se encaminó hacia el río, caminando por senderos cubiertos de hojas secas y ramitas crujientes bajo sus pies. Mientras avanzaba, notaba cómo la brisa fresca jugaba con su cabello y cómo los pájaros parecían darle la bienvenida con su canto. Todo a su alrededor parecía estar vivo, respirando junto a él. Cada paso lo acercaba más al río, y la emoción crecía dentro de él como un fuego suave que lo animaba a seguir adelante. No era solo un paseo, era una aventura que prometía recuerdos inolvidables, momentos que contaría con entusiasmo a sus amigos cuando regresara a casa. Cuando finalmente escuchó el murmullo del agua, su corazón dio un pequeño salto. Allí estaba el río, más impresionante de lo que había imaginado. La luz del sol se reflejaba en su superficie, creando destellos que parecían pequeños diamantes flotando sobre el agua. Se acercó con cuidado, observando cómo la corriente se movía sin prisa, serpenteando entre rocas y raíces de árboles. Podía ver peces pequeños nadando cerca de la orilla, y algunos pájaros bajaban de vez en cuando para beber, dejando ondas en el agua que se expandían lentamente. Se quitó los zapatos y sintió la frescura del agua tocando sus pies. La sensación era revitalizante, como si cada paso despertara su cuerpo y su mente al mismo tiempo. Inspiró profundo, llenando sus pulmones con el aire puro del bosque, y se permitió un momento de calma absoluta. Todo parecía perfecto. Todo parecía seguro. No había prisa, no había preocupaciones, solo él y la naturaleza. Con un impulso de aventura, decidió seguir el río arriba. Saltaba de piedra en piedra, esquivando las raíces de los árboles y los pequeños arbustos que crecían cerca de la orilla. Cada paso era un pequeño desafío, pero él disfrutaba la sensación de superarlos. Se sentía ligero, casi como si flotara sobre las piedras, y su mente se llenaba de pensamientos felices. Imaginaba historias sobre quien había estado antes allí, cómo habría sido la vida en aquel lugar siglos atrás, y qué secretos guardaba el río. A medida que avanzaba, la corriente comenzaba a hacerse un poco más fuerte. El agua que antes parecía tranquila ahora mostraba pequeñas olas que chocaban suavemente contra las piedras. Él no se preocupó al principio, confiaba en su equilibrio y en su habilidad para mantener la calma. Sin embargo, notó que el río tenía tramos más profundos donde las piedras desaparecían y la corriente se hacía más rápida. La emoción creció en su pecho, mezclándose con un pequeño cosquilleo de nerviosismo. Era esa mezcla de aventura y precaución lo que hacía que el momento fuera tan especial. Mientras caminaba, escuchó el sonido de algo rompiendo ligeramente el agua más adelante. Se acercó con cuidado y vio cómo la corriente se abría un poco más, formando una especie de pequeño remolino alrededor de una roca grande. El río parecía querer probarlo, invitarlo a adentrarse más. Él sonrió ante el desafío. Solo un poco más, se dijo a sí mismo, confiado, sin imaginar que aquel río, hermoso y sereno en apariencia, estaba a punto de mostrarle otra cara. Se quitó la mochila y la dejó en la orilla, asegurándose de que nada cayera al agua. Luego comenzó a moverse con más cuidado, mirando cada paso, buscando piedras firmes y raíces que le ayudaran a mantener el equilibrio. El agua llegaba ya a sus rodillas, fría pero refrescante. Cada movimiento requería atención, no podía distraerse. Aún así, sentía una especie de libertad que pocas veces había experimentado. Era como si todo el mundo desapareciera y solo existieran él y el río. De repente, un paso en falso lo hizo resbalar ligeramente. Su corazón dio un pequeño vuelco, y tuvo que apoyarse en una roca cercana para no perder el equilibrio.
Respiró profundo, recordándose que debía mantenerse tranquilo. El río era fuerte, pero él podía manejarlo. Se rió de sí mismo, sintiendo cómo la tensión se disipaba al instante. Era parte de la aventura, cada error, cada resbalón, hacía que la experiencia fuera más intensa y memorable. Siguió avanzando, confiado, hasta llegar a un tramo donde la corriente se hacía más intensa. Las piedras desaparecían bajo el agua y era difícil encontrar apoyo firme. Él pensó en regresar, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Tal vez era la curiosidad, tal vez era la emoción de superar un desafío. De cualquier manera, no se detuvo. Cada paso requería concentración y cada movimiento lo hacía sentir más vivo. Mientras avanzaba, comenzó a notar cómo el sonido del agua se hacía más fuerte, casi como un murmullo que le hablaba. Era extraño, pero sentía que el río tenía su propio ritmo, su propia manera de comunicar algo. No entendía bien qué, pero le parecía fascinante. Se permitió unos segundos para escuchar, para sentir la energía del lugar, y se sorprendió de cómo algo tan simple podía ser tan poderoso. Entonces, algo inesperado ocurrió. La corriente que parecía solo un poco más fuerte comenzó a empujarlo suavemente hacia un lado. No era peligroso todavía, pero sí lo suficientemente fuerte como para hacerlo tambalear. Él intentó estabilizarse, pero el agua se movía con más rapidez de lo que había anticipado. Su corazón comenzó a latir más rápido, y un sentimiento de alerta se apoderó de él. No había miedo, pero sí una clara conciencia de que el río tenía más fuerza de lo que había imaginado. Se detuvo un momento, evaluando la situación. Respiró profundo y observó la corriente, buscando piedras firmes o raíces que pudieran ayudarlo a cruzar. La emoción y la cautela se mezclaban, creando una sensación intensa y extraña. Por un instante, pensó en regresar, en abandonar la aventura. Pero algo dentro de él lo empujaba a seguir, a enfrentarse a lo desconocido. Era ese impulso lo que había buscado al venir al río, una experiencia que lo hiciera sentir vivo, que lo sacara de la rutina y lo conectara con la naturaleza de manera directa. Mientras avanzaba un poco más, comenzó a notar que el agua se movía de manera impredecible. Pequeñas olas se formaban alrededor de sus pies, y las piedras se sentían resbaladizas bajo su peso. Cada paso requería toda su atención. Él mantenía los brazos abiertos, buscando el equilibrio, y sentía como cada músculo de su cuerpo trabajaba en armonía. Era un momento de concentración absoluta, donde nada más importaba que seguir avanzando y mantener la estabilidad. A pesar de todo, había algo mágico en ese instante. El sol brillaba sobre el río, creando reflejos dorados y plateados en el agua. Los árboles se mecían suavemente con la brisa, y los pájaros seguían cantando. Todo parecía estar en perfecta sincronía. Él se detuvo un momento, respiró hondo y permitió que la belleza del lugar llenara su mente. Cada sonido, cada movimiento, cada destello de luz, lo hacía sentir pequeño y al mismo tiempo parte de algo inmenso y maravilloso. Mientras contemplaba el río, no podía evitar sentir una mezcla de respeto y admiración por la naturaleza. Sabía que la corriente podía cambiar en cualquier momento, que el río podía sorprenderlo, y aún así se sentía atraído por su misterio. Avanzar allí no era solo una caminata, era un acto de conexión con algo más grande, algo que no podía controlar pero que podía experimentar con humildad y curiosidad. Y así, entre piedras, corrientes y destellos de luz, comenzó su verdadera aventura, sin saber que aquel río, sereno y brillante, estaba a punto de llevarlo a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. El sol ya estaba más alto, y la luz brillante del mediodía hacía que el río reluciera con fuerza. Lo que antes parecía un sendero claro ahora se convertía en un reto lleno de sorpresas. Cada paso que daba sobre las piedras húmedas le exigía concentración, y podía sentir que la corriente comenzaba a tener más fuerza de lo que había anticipado. Su corazón latía con emoción, una mezcla de curiosidad y cautela. Aunque disfrutaba de cada instante, había algo en el movimiento del agua que le recordaba que debía respetarla.
Mientras avanzaba, el río comenzó a estrecharse, y las piedras que antes parecían firmes ahora se escondían bajo el agua que fluía más rápido. El joven se detuvo un momento, apoyando las manos en una roca cubierta de musgo, y respiró profundo. Podía sentir cómo cada músculo de su cuerpo se preparaba para el esfuerzo que venía. Cada paso ahora era un pequeño desafío, y cada movimiento requería atención total. No había espacio para la distracción, porque la corriente, aunque no parecía violenta, podía empujarlo en cualquier momento. A medida que caminaba, notó que el agua se volvía más profunda. Primero le llegó a las rodillas, luego al pecho. Las piedras desaparecían casi por completo y el fondo del río parecía más resbaladizo. Él trató de mantener la calma y de evaluar cada paso, buscando raíces de árboles o rocas que le dieran apoyo. Sin embargo, la corriente lo movía lentamente de un lado a otro. Cada vez le costaba más mantener el equilibrio y el cansancio empezaba a aparecer. Sus piernas se sentían pesadas y cada movimiento requería más esfuerzo del que había imaginado. Se dio cuenta de que el río no era solo un lugar bonito y sereno, tenía su propia fuerza, su propia manera de moverse y de desafiar a quienes intentaban atravesarlo. Respiró hondo y trató de concentrarse, recordándose que debía mantener la calma y pensar cada paso con cuidado. Comenzó a avanzar lentamente, probando primero con los pies y luego con las manos en busca de apoyo. Cada avance era medido, casi como un juego de equilibrio en el que la concentración lo absorbía por completo. Mientras tanto, observaba a su alrededor y notaba detalles que antes no había percibido. Las ramas de los árboles se inclinaban hacia el río, algunas rozando la superficie del agua, y pequeños insectos danzaban en el aire, reflejando la luz del sol en sus alas. Podía ver cómo las piedras bajo el agua formaban caminos naturales que parecían indicarle por dónde moverse, aunque el movimiento del río hacía que esos caminos desaparecieran y reaparecieran constantemente. Era como un rompecabezas que debía resolver con cuidado. En un momento, sintió que la corriente lo empujaba con más fuerza hacia un lado. Sus pies resbalaron sobre una piedra cubierta de algas, y tuvo que apoyar las manos en otra roca para no perder el equilibrio. El corazón le latía más rápido, pero no sentía miedo, más bien sentía respeto y asombro por la fuerza tranquila del río. Era consciente de que no podía subestimarlo, y que cada paso debía ser cuidadoso. Al mismo tiempo, había una emoción que lo mantenía alerta y despierto, una especie de adrenalina suave que lo hacía sentir más vivo que nunca. Siguió avanzando con cuidado, observando cómo el agua se movía a su alrededor. En algunos puntos, pequeños remolinos giraban alrededor de piedras ocultas bajo la superficie, y él debía calcular cuidadosamente dónde poner los pies para no perder el equilibrio. Cada decisión era importante, y cada error podría retrasarlo o hacerlo resbalar. Sin embargo, estaba decidido a seguir, a enfrentar el desafío y a aprender del río mientras avanzaba. Mientras caminaba, escuchó un sonido diferente, un suave chapoteo que parecía moverse junto a él. Miró a su alrededor y vio que un grupo de peces pequeños nadaba cerca de su camino, haciendo pequeñas olas en el agua. Fue un momento de calma inesperada, un recordatorio de que, aunque la corriente era fuerte, la vida en el río seguía su curso normal. Sonrió ante la belleza de la escena y respiró profundo, sintiendo cómo la tensión disminuía por un instante. Pero la corriente no se calmó. De repente, el río se volvió más profundo y el agua comenzó a rodearlo por completo. Las piedras que antes usaba como apoyo desaparecieron bajo el flujo, y se dio cuenta de que estaba en un tramo donde no podía detenerse sin moverse hacia adelante. Sus movimientos debían ser precisos y decididos. Sintió como el agua lo empujaba lentamente, y tuvo que ajustar su postura para mantenerse equilibrado. Sus manos buscaban cualquier roca o rama que pudiera ayudarlo, pero cada intento requería fuerza y concentración. En ese momento, experimentó algo que nunca había sentido antes, una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Estaba solo, rodeado por el río, con cada corriente y cada piedra trabajando en contra de él.
Sin embargo, no sentía miedo, solo respeto y atención. Cada paso lo hacía más consciente de su propio cuerpo, de sus movimientos y de cómo podía adaptarse a las fuerzas naturales que lo rodeaban. Era un aprendizaje directo y profundo sobre la paciencia, la observación y la resistencia. A medida que avanzaba, notó que la luz del sol se reflejaba en el agua creando destellos que parecían bailar alrededor de él. Los colores cambiaban constantemente, dorados, verdes, plateados. Era un espectáculo hipnotizante que lo mantenía alerta pero también le daba energía. La belleza del lugar hacía que el esfuerzo valiera la pena. Cada paso, cada movimiento contra la corriente, era una parte de una experiencia que lo conectaba con la naturaleza de manera profunda y única. Sin embargo, el río seguía mostrándole su fuerza. Un remolino más grande apareció a unos metros de él, y tuvo que evaluar rápidamente cómo pasarlo. Respiró profundo y concentró toda su atención en los movimientos que debía hacer. Cada decisión era importante, dónde poner los pies, cómo mover los brazos para mantener el equilibrio, cómo respirar para no perder la calma. Era un ejercicio de paciencia y concentración, y él lo enfrentaba con una mezcla de nerviosismo y emoción. Mientras superaba el remolino, sintió como el agua lo empujaba suavemente hacia la orilla contraria. Tuvo que girar el cuerpo y moverse en diagonal para mantener la estabilidad. Sus músculos estaban tensos, pero firmes, su mente, enfocada y clara. En ese momento comprendió que cada desafío del río no era solo físico, sino también mental. Cada paso requería atención, concentración y confianza en sí mismo. Era un aprendizaje sobre cómo enfrentar lo inesperado con calma y decisión. Aunque estaba cansado, no quería detenerse. Avanzaba paso a paso, sintiendo la fuerza del agua a su alrededor y aprendiendo a moverse con ella en lugar de luchar contra ella. Cada pequeño avance lo hacía sentir más fuerte y más seguro. La corriente seguía empujándolo, pero él ya no la veía como un obstáculo, sino como una guía que lo llevaba adelante, enseñándole a ser paciente, cuidadoso y atento a cada detalle. En un momento, se detuvo a descansar sobre una piedra que sobresalía del agua. Sentado allí, observó cómo el río continuaba su camino, serpenteando entre las piedras y los árboles. Podía escuchar los sonidos del agua mezclándose con el canto de los pájaros y el susurro del viento. Era un momento de calma, un respiro antes de continuar. Se permitió unos minutos para absorber la belleza del lugar y para recargar energías antes de seguir avanzando. Pero sabía que la parte más desafiante todavía estaba por llegar. La corriente se hacía más fuerte, y las piedras firmes eran cada vez más escasas. Cada paso requeriría aún más concentración, y cada decisión sería más importante. Sin embargo, él sentía que estaba preparado. Había aprendido a escuchar el río, a observar cada movimiento del agua y a confiar en sus propios reflejos y fuerza. Cada desafío lo hacía sentir más vivo, más conectado con la naturaleza y consigo mismo. Con un último respiro profundo, se levantó de la piedra y continuó avanzando. La corriente lo empujaba suavemente, recordándole que debía mantenerse alerta. Cada movimiento era medido, cada paso cuidadosamente calculado. Sabía que no podía apresurarse, pero también comprendía que debía seguir adelante para enfrentar lo que el río aún tenía preparado para él. Mientras avanzaba, una sensación extraña lo invadió. No era miedo, sino una mezcla de anticipación y misterio. Sentía que algo estaba por suceder, que el río guardaba un encuentro inesperado para él. Cada corriente, cada piedra, cada destello de luz parecía formar parte de un mensaje que aún no entendía. Pero había algo en el ambiente que lo mantenía alerta y expectante, como si el río mismo le estuviera hablando de manera silenciosa. Y así, mientras avanzaba con cuidado entre corrientes y piedras resbaladizas, comenzó a sentir que estaba entrando en un tramo del río donde la experiencia dejaría de ser solo un desafío físico. Estaba por llegar un momento que cambiaría todo, un instante donde la aventura, la naturaleza y la sorpresa se unirían para marcar un antes y un después en su vida. El tramo del río en el que había entrado ahora era completamente diferente.
Lo que antes parecía un camino seguro de piedras y raíces ahora se transformaba en un desafío constante. La corriente se movía con más fuerza, rodeando rocas y creando pequeños remolinos que parecían querer desestabilizarlo. Cada paso requería una concentración absoluta. Él sentía cómo sus músculos trabajaban sin descanso, y cómo cada decisión que tomaba sobre dónde apoyar los pies podía cambiar su camino de manera significativa. Mientras avanzaba, notó que el agua le llegaba ahora hasta la cintura. La sensación de frescura que antes le había resultado agradable ahora le exigía más esfuerzo, debía moverse más rápido para no perder el equilibrio, pero sin apresurarse demasiado. Era un acto de precisión constante. Respiraba profundamente, sintiendo cómo cada inhalación lo calmaba y cada exhalación lo ayudaba a mantener el ritmo. La naturaleza parecía estar viva a su alrededor, cada sonido del río, cada destello de luz, cada movimiento de las hojas parecía formar parte de una coreografía perfecta que él debía seguir para no perderse. Se dio cuenta de que la corriente se estaba haciendo aún más impredecible. Pequeños remolinos surgían de repente alrededor de piedras ocultas bajo la superficie, y él tenía que calcular cuidadosamente cómo moverse para no ser arrastrado. Sus manos buscaban cualquier apoyo que pudiera encontrar, ramas, raíces, piedras sobresalientes. Cada gesto era medido, como un baile delicado entre el río y su cuerpo. Aunque estaba cansado, sentía que cada movimiento lo hacía más consciente de sí mismo y de la fuerza del entorno. En un momento, sintió que su pie resbalaba sobre una piedra cubierta de musgo. Tuvo que apoyarse con fuerza en otra roca cercana para no caer. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Era consciente de que cada paso requería atención total. Cada movimiento era un desafío, pero también un aprendizaje. El río le enseñaba paciencia, concentración y cómo adaptarse a lo inesperado. Mientras se recuperaba del pequeño resbalón, escuchó un sonido diferente, un suave murmullo más profundo, como si el agua estuviera susurrándole algo. Se detuvo por un instante y observó el río con más cuidado. La corriente formaba pequeñas olas y remolinos que se unían y separaban, creando patrones cambiantes sobre la superficie. Era como si el río estuviera vivo, comunicándose de una manera que él aún no comprendía. Se permitió un momento para absorber el espectáculo, y sintió una mezcla de respeto y fascinación que lo llenó de energía renovada. Decidió seguir avanzando, más atento que nunca. Cada paso se sentía pesado, no solo por la fuerza del agua, sino también por el esfuerzo mental que requería mantenerse enfocado. La sensación de vulnerabilidad crecía, porque sabía que no podía detenerse ni retroceder sin perder el equilibrio. Cada decisión se convertía en un pequeño cálculo, donde colocar los pies, cómo mover las manos, cuándo inclinar el cuerpo. Era un equilibrio delicado entre la calma y la acción, entre la observación y el movimiento. A medida que avanzaba, comenzó a notar cómo la corriente formaba remolinos más grandes, algunos casi invisibles bajo la superficie. El agua empujaba sus piernas de manera inesperada, y él tuvo que ajustar su postura varias veces para no perder la estabilidad. Cada movimiento requería fuerza, pero también suavidad. Comprendió que debía moverse con el río, no contra él. Era un aprendizaje profundo sobre cómo adaptarse a lo inesperado, cómo encontrar armonía en medio de la dificultad. En un punto, la corriente se volvió aún más intensa. El río se estrechaba y las piedras firmes desaparecían. Cada paso era un acto de concentración máxima. Podía sentir cómo el agua empujaba sus piernas de manera constante, obligándolo a reaccionar rápidamente. Respiraba profundo y trataba de mantener la calma. No había miedo, solo una atención absoluta al presente. Cada movimiento debía ser preciso, cada decisión inmediata, cada gesto medido. Era un momento de total conexión entre su cuerpo, su mente y el río. De repente, una corriente inesperada lo empujó ligeramente hacia un remolino más grande. Sus pies se deslizaron sobre la piedra y tuvo que apoyarse con las manos en el agua misma para no perder el equilibrio.
La fuerza del agua era constante, y sentía cómo lo movía lentamente hacia una parte del río más profunda. Por un instante, el cansancio se mezcló con la sorpresa, y tuvo que concentrarse aún más para recuperar estabilidad. Cada respiración era un esfuerzo consciente, cada movimiento, un cálculo. Era un equilibrio entre fuerza y delicadeza. Mientras luchaba por mantenerse firme, comenzó a sentir que la corriente lo llevaba más rápido de lo esperado. El río, que antes parecía sereno, ahora parecía tener su propio ritmo, un ritmo que él debía seguir si quería avanzar sin problemas. Ajustó su postura, inclinándose ligeramente hacia la corriente, moviendo los brazos con suavidad pero decisión, buscando un balance perfecto. Cada gesto era una mezcla de intuición y aprendizaje. El río le enseñaba cómo adaptarse, cómo escuchar, cómo responder con precisión a cada cambio. A medida que se acercaba a un tramo más profundo, notó que su energía comenzaba a disminuir. Sus piernas se sentían pesadas y sus movimientos requerían más esfuerzo. La corriente lo empujaba constantemente y él debía usar toda su fuerza para mantenerse estable. Cada paso era un desafío, cada movimiento una prueba de concentración y resistencia. Sin embargo, no estaba desesperado. Había aprendido a mantener la calma, a respirar profundo y a moverse con paciencia, dejando que el río guiara su camino sin perder el control. Mientras avanzaba, el paisaje a su alrededor parecía intensificar la experiencia. Los árboles se inclinaban hacia el río, sus ramas rozando la superficie del agua, y los rayos de sol creaban reflejos brillantes que danzaban sobre las olas. Cada sonido, cada movimiento, cada reflejo lo mantenía alerta y concentrado. Era como si todo el entorno participara en el desafío, enseñándole lecciones silenciosas sobre la paciencia. Después de que la corriente finalmente lo llevó a un tramo más calmado, el joven se dejó caer en la orilla, agotado pero aliviado. El agua ya no lo empujaba con fuerza, sus pies tocaban el suelo firme y podía sentir la tierra sólida bajo ellos. Se sentó sobre una roca grande, respirando profundo, mientras sus manos todavía temblaban ligeramente por la tensión acumulada. El río había sido un desafío más grande de lo que había imaginado, y ahora, al sentir el descanso, comenzó a procesar todo lo que había vivido hasta ese momento. Cada instante que pasó en el agua le parecía ahora más significativo. Recordaba la forma en que cada corriente lo había movido, como cada piedra resbaladiza había exigido toda su concentración y como cada pequeño avance había sido una victoria silenciosa. No era solo un paseo por un río, había sido una experiencia que lo había puesto frente a sí mismo, frente a sus propios límites y su capacidad de adaptación. La emoción y la calma se mezclaban en su pecho, creando una sensación de paz que pocas veces había sentido. Mientras recuperaba el aliento, notó un movimiento en la orilla frente a él. Al principio pensó que era un animal del bosque, quizás un ciervo o un zorro, pero al mirar con más atención, se dio cuenta de que no estaba solo. Allí, de pie sobre la tierra firme y observándolo con una mirada intensa y serena, estaba una mujer. Su presencia parecía surgir de la misma naturaleza, como si hubiera estado allí desde siempre, esperando su llegada. La luz del sol iluminaba su rostro y su postura transmitía seguridad y calma al mismo tiempo. Él parpadeó varias veces, incrédulo, sin saber si su mente le estaba jugando una broma. Nunca había visto a alguien moverse con tanta armonía con el entorno, como si cada gesto y cada mirada estuviera en sincronía con el río y los árboles. La mujer no dijo una palabra al principio, simplemente lo observaba, y esa mirada parecía decirle algo profundo sin necesidad de hablar. Por un momento, él sintió que la corriente del río todavía lo rodeaba, pero ahora de una manera diferente, como si la naturaleza misma le presentara a alguien que entendía su experiencia. Con cautela, se levantó y trató de caminar hacia ella, pero aún sentía el cansancio de la aventura. Sus piernas temblaban ligeramente, y sus pies, aunque en tierra firme, se sentían extrañamente inestables después de todo lo que había pasado en el agua. La mujer no se movió, permaneció allí, firme y serena, y él notó que su presencia tenía un efecto calmante.
Su respiración se hizo más lenta, y por primera vez desde que había entrado al río, sintió que podía relajarse realmente. Finalmente, cuando estuvo lo suficientemente cerca, la mujer habló. Su voz era clara y suave, pero con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Le dijo algo que él no entendía completamente al principio, pero la forma en que lo dijo transmitía cuidado y atención. Él la miró con curiosidad, sintiendo una mezcla de asombro y gratitud. No podía explicar por qué, pero sentía que había algo importante en aquel encuentro, algo que no había previsto y que cambiaría su perspectiva sobre todo lo que acababa de vivir. Mientras lo ayudaba a ponerse de pie, notó que ella lo observaba con una intensidad que no era intimidante, sino protectora. Era como si hubiera estado esperando su llegada, como si supiera que él necesitaba ayuda incluso antes de que él mismo lo comprendiera. Él se sintió agradecido, pero también intrigado. Nunca había experimentado algo así, la combinación de fuerza, calma y presencia que irradiaba la mujer lo dejaba sin palabras. Por un momento, todo el río, los árboles y el cielo parecían volverse secundarios frente a esa conexión silenciosa. Ella lo guió suavemente hacia un lugar más seguro, donde la corriente ya no representaba un desafío. Cada paso que daba a su lado lo hacía sentir más estable, más consciente de su entorno y de sí mismo. Él notaba cómo cada movimiento suyo era acompañado por la mujer, pero nunca de manera invasiva. Ella parecía saber exactamente cuándo intervenir y cuándo dejar que él avanzara solo. Era un equilibrio perfecto entre guía y respeto, y él no podía evitar admirar esa habilidad. Mientras caminaban juntos, él trataba de hablar, de expresar su gratitud, pero las palabras parecían insuficientes. No había manera de explicar completamente lo que había sentido en el río, la mezcla de temor, concentración y asombro que lo había acompañado durante horas. Ella lo escuchaba atentamente, sin interrumpir, como si comprendiera cada emoción sin necesidad de que él dijera más. Esa comprensión silenciosa lo hacía sentirse visto y acompañado de una manera que no había experimentado antes. Al llegar a un lugar más amplio, donde el río formaba una especie de pequeña laguna tranquila, la mujer se detuvo y lo miró nuevamente. Sus ojos transmitían algo más que preocupación o curiosidad, había un reconocimiento, como si él perteneciera allí de alguna manera que él aún no entendía. Él sintió una especie de calidez en el pecho, una sensación de seguridad que lo hizo respirar profundo y relajarse aún más. Por primera vez desde que comenzó la aventura, sintió que podía dejar ir toda la tensión acumulada. Ella entonces le habló de nuevo, esta vez con palabras más claras y directas. Le explicó que la naturaleza lo había puesto frente a un desafío que él estaba listo para enfrentar y que su supervivencia no era casualidad. Cada detalle de su experiencia en el río había sido observado, de alguna manera misteriosa, por quienes respetan y cuidan esos lugares. Él escuchaba atento, sintiendo cómo sus palabras llenaban un vacío que ni siquiera sabía que existía. No había reproche ni juicio, solo una verdad que parecía inevitable y profunda. Mientras ella hablaba, él comenzó a notar pequeños detalles de su presencia que antes no había percibido, la forma en que se movía con naturalidad, como cada gesto parecía conectado con el entorno, la serenidad que irradiaba incluso en medio de lo inesperado. Era como si la mujer encarnara la misma energía del río, firme, flexible, sabia y tranquila. Él se sintió humilde ante esa presencia, consciente de su propia vulnerabilidad y al mismo tiempo agradecido por haber encontrado un apoyo tan fuerte y a la vez tan delicado. Durante un largo momento, permanecieron en silencio, observando el río y escuchando el sonido del agua mezclado con el canto de los pájaros. Él se dio cuenta de que ese instante era más significativo que cualquier otro momento de su vida reciente. No era solo el alivio de haber superado un desafío, era la sensación de haber sido acompañado y comprendido, de haber encontrado una conexión que trascendía las palabras. La naturaleza, el río y la mujer parecían formar un todo armonioso que lo incluía, y él se sintió parte de algo mucho más grande. Después de unos minutos, la mujer lo guió hacia la orilla opuesta, donde el terreno era firme y seguro.
Allí se detuvieron nuevamente, y él notó que la intensidad de la corriente había quedado atrás. Todo estaba en calma, pero el recuerdo de la aventura permanecía vivo en cada fibra de su cuerpo. Su corazón aún latía con fuerza, y su mente recordaba cada paso, cada esfuerzo y cada instante de concentración que le había exigido el río. Sin embargo, ahora podía mirar todo desde la serenidad de haber superado la prueba, y eso le daba una sensación de triunfo silencioso. Mientras caminaban por la orilla, la mujer le habló de la importancia de respetar los desafíos de la naturaleza, de cómo cada lugar guarda lecciones que no siempre son evidentes. Él escuchaba con atención, consciente de que no solo estaba aprendiendo sobre el río, sino también sobre sí mismo y sobre la manera en que la vida le ofrece oportunidades de crecimiento a través de experiencias inesperadas. Cada palabra resonaba dentro de él, y sentía que estaba recibiendo un conocimiento que iba más allá de lo que podía aprender por sí solo. Cuando llegaron a un claro, donde la luz del sol bañaba todo el paisaje, la mujer se detuvo y lo miró con una expresión que mezclaba calidez y firmeza. Le dijo algo que lo hizo sentir una conexión profunda y casi inmediata, que su supervivencia no era casualidad y que de alguna manera había sido marcado para ser guiado, protegido y enseñado. Él sintió un cosquilleo de emoción y asombro, no entendía completamente lo que significaba, pero sentía que algo había cambiado para siempre. En ese momento, comprendió que la experiencia en el río no había sido solo una aventura física, sino un encuentro que alteraba la manera en que veía la vida. La mujer había llegado en el momento exacto, como si supiera cuándo era necesario intervenir, y su presencia había transformado un desafío peligroso en una lección profunda. Él no solo había aprendido sobre equilibrio, concentración y paciencia, había aprendido sobre confianza, conexión y la importancia de estar abierto a la ayuda y al acompañamiento cuando es necesario. Finalmente, después de unos minutos de silencio compartido, la mujer lo ayudó a caminar hacia un lugar donde podían descansar. Él estaba cansado, pero su corazón estaba ligero. Podía sentir cómo cada parte de su cuerpo empezaba a relajarse y cómo su mente procesaba todo lo que había vivido. Era una mezcla de alivio, gratitud y curiosidad por lo que vendría después. La experiencia había sido intensa y reveladora, y sentía que aún no había terminado. Mientras se sentaban juntos en la orilla, él miró el río con una nueva perspectiva. Lo que antes había sido un desafío solitario ahora se sentía como un viaje compartido, un aprendizaje acompañado por alguien que entendía la fuerza de la naturaleza y la necesidad de respeto y atención. La mujer, con su presencia firme pero amable, se convirtió en un símbolo de guía y protección, y él sintió que había encontrado no solo un apoyo, sino también un nuevo entendimiento sobre la vida y su propia capacidad para enfrentar lo inesperado. Después de la experiencia en el río, el joven se sentó junto a la mujer, todavía sintiendo el latido de la aventura en su pecho. La corriente ya no lo empujaba, el río parecía haber recuperado su calma habitual, como si reconociera que él había aprendido la lección que necesitaba. Cada sonido del agua, cada brisa que se movía entre los árboles, ahora parecía parte de un mundo más grande del que él había sido apenas un visitante. Se sentía más consciente de sí mismo, más atento a la vida que lo rodeaba y, sobre todo, más abierto a recibir lo que el destino le ofrecía. La mujer lo observaba con una mezcla de paciencia y comprensión. Él podía sentir que había algo en ella que iba más allá de lo humano, una conexión con la naturaleza y con la vida que lo envolvía de manera suave pero firme. Sus ojos reflejaban sabiduría, pero también una calidez que hacía que él se sintiera seguro, como si estuviera siendo guiado por alguien que entendía el mundo de una manera que él aún estaba comenzando a comprender. No necesitaba explicaciones. La forma en que ella se movía, respiraba y lo miraba le decía más que cualquier palabra. Después de unos minutos de silencio compartido, ella comenzó a hablar. Su voz era suave, clara y llena de significado. Le explicó que cada río, cada bosque y cada sendero tiene su propio ritmo y que aquellos que se atreven a explorarlos deben aprender a escuchar. Él escuchaba con atención, sintiendo cómo sus palabras se conectaban con lo que acababa de vivir. No eran simples enseñanzas sobre la naturaleza,
eran lecciones sobre la vida misma, sobre cómo enfrentar los desafíos y cómo reconocer las oportunidades que aparecen de manera inesperada. Mientras hablaba, él recordaba cada momento en el río, cómo la corriente lo había empujado, cómo había tenido que concentrarse en cada paso, cómo había sentido la fuerza del agua y cómo había aprendido a adaptarse. Cada recuerdo parecía cobrar un nuevo sentido ahora. Lo que antes había parecido solo un desafío físico se convertía en una experiencia de aprendizaje y autodescubrimiento. Se dio cuenta de que la aventura había sido también un espejo, reflejaba su propia capacidad para adaptarse, su paciencia, su concentración y, sobre todo, su resiliencia. La mujer lo guió lentamente a lo largo de la orilla, mostrando un camino que él no había notado antes. Era un sendero que se adentraba en un pequeño bosque cercano, donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas y formaba dibujos en el suelo. Cada paso que daba junto a ella era firme y seguro, y él notaba cómo su presencia lo llenaba de confianza. Era un acompañamiento sutil, nunca invasivo, que lo hacía sentir que estaba aprendiendo algo más profundo que la mera supervivencia, estaba aprendiendo sobre pertenencia y confianza. Mientras caminaban, él comenzó a sentir una conexión con el entorno que antes no había percibido. Cada árbol parecía familiar, cada piedra parecía tener un propósito. La mujer le enseñaba a mirar con atención, a notar los detalles que a menudo pasaban desapercibidos, como las hojas caían suavemente sobre el suelo, como los rayos de sol iluminaban pequeñas flores ocultas, como los sonidos de la naturaleza se combinaban en una sinfonía silenciosa que acompañaba cada paso. Él se dio cuenta de que la vida estaba llena de señales y oportunidades para aprender, solo que era necesario detenerse y observar. En un claro del bosque, la mujer se detuvo nuevamente. Él la miró, notando cómo su postura transmitía algo importante. Entonces, le habló de la idea de pertenencia. Le explicó que a veces las personas se sienten solas, como si no tuvieran un lugar en el mundo, pero que en realidad todos tienen un espacio que los espera, un lugar donde su energía y su presencia tienen sentido. Él escuchaba, con el corazón latiendo más rápido, comprendiendo que sus palabras no solo eran filosóficas, sino que tenían un significado directo para él. La aventura en el río no había sido solo física, había sido un puente hacia algo más grande, hacia un lugar donde podía sentirse parte de algo que lo trascendía. Él sintió como una calidez se expandía dentro de él. No era solo gratitud por haber sido ayudado, era un reconocimiento de que algo había cambiado. La experiencia lo había transformado, y la mujer, de manera silenciosa y firme, lo había ayudado a ver eso. Todo lo que había vivido hasta ahora, cada paso, cada resbalón, cada desafío, había sido una preparación para este momento de claridad y entendimiento. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en armonía con sí mismo y con el mundo que lo rodeaba. La mujer lo invitó a sentarse en un tronco caído, y él lo hizo con cuidado. Mientras descansaban, ella le explicó que la vida está llena de desafíos inesperados, y que cada uno tiene el potencial de enseñar algo importante si se enfrenta con atención y respeto. Él escuchaba atentamente, sintiendo que sus palabras no eran solo consejos, sino principios que podía aplicar en cualquier momento de su vida. Cada experiencia, por pequeña o grande que pareciera, tenía un propósito y podía ser una oportunidad para crecer. Mientras conversaban, él comenzó a notar algo más profundo, la sensación de que había sido observado y acompañado desde el inicio. No en un sentido físico, sino espiritual. Había algo en el río, en la naturaleza y en la mujer que lo había guiado, que lo había protegido y que ahora le mostraba el camino hacia un entendimiento más profundo de sí mismo. Cada desafío que había enfrentado no era solo un obstáculo, sino una lección, y cada paso que daba lo acercaba a un sentido más claro de pertenencia y propósito. Después de un tiempo, la mujer lo miró fijamente y le dijo algo que lo hizo estremecer por dentro, que había sido reclamado para aprender, crecer y conectar. Él no entendió todas las palabras de inmediato, pero sintió la verdad de lo que decía.
Era como si todo lo que había vivido en el río y en el bosque hubiera sido parte de un camino cuidadosamente trazado, y que ahora él estaba listo para continuar con una nueva perspectiva. La mezcla de calma, claridad y asombro lo llenó de una sensación de renovación. Él respiró hondo, sintiendo como cada fibra de su cuerpo parecía haberse ajustado a la experiencia. La tensión que había acumulado durante la aventura se había disipado, reemplazada por una sensación de fuerza interior y serenidad. Ya no estaba solo ni perdido, sabía que tenía un lugar en el mundo, un camino que podía recorrer con atención y confianza, y una guía que lo acompañaba de manera silenciosa pero firme. Era un sentido de pertenencia que nunca había experimentado antes, una comprensión profunda de que la vida puede ser un viaje lleno de desafíos y aprendizajes si se está dispuesto a observar y aceptar la guía que se ofrece. Mientras el sol comenzaba a descender, iluminando el bosque con tonos dorados, él se dio cuenta de que todo lo que había sucedido había cambiado su forma de ver la vida. Cada aventura, cada desafío y cada momento de tensión en el río había sido una preparación para este instante de claridad. No era solo el alivio de haber superado un obstáculo, era la transformación completa de su percepción, de su manera de enfrentar los desafíos y de su capacidad para encontrar calma y pertenencia en medio de lo inesperado. La mujer lo acompañó hasta la orilla del río, donde el agua ahora fluía tranquila, reflejando el cielo anaranjado del atardecer. Él observó el río con un nuevo respeto y admiración. Todo lo que había ocurrido no era solo un recuerdo, era una lección viva que podía llevar consigo a cualquier parte. Había aprendido a confiar, a observar, a adaptarse y, sobre todo, a encontrar su lugar en el mundo. La experiencia había dejado una marca permanente en su forma de pensar y de sentir, y él sabía que nunca sería el mismo. Antes de separarse, la mujer le habló con una última palabra de guía y apoyo, recordándole que el río, la naturaleza y la vida siempre ofrecen oportunidades para crecer y aprender, pero que es necesario estar atento y abierto. Él asintió, sintiendo que esas palabras quedaban grabadas en su corazón. Comprendió que la aventura había terminado físicamente, pero que el verdadero viaje apenas comenzaba, un viaje de autoconocimiento, conexión y pertenencia. Mientras ella desaparecía entre los árboles, él permaneció en la orilla, observando cómo el río fluía con tranquilidad. Sintió una calma profunda, mezclada con gratitud y asombro. Cada paso que había dado, cada momento de concentración y cada instante de esfuerzo habían valido la pena. Sabía que había sido acompañado, protegido y guiado de manera invisible, y que ahora estaba listo para continuar su camino con una nueva fuerza interior y un entendimiento más profundo de la vida. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. No necesitaba más pruebas ni desafíos inmediatos. La experiencia le había enseñado que la verdadera fuerza no está solo en superar obstáculos físicos, sino en aprender a observar, escuchar, adaptarse y confiar. La vida, pensó, es como un río, a veces tranquila, a veces desafiante, pero siempre ofreciendo oportunidades para crecer si uno está dispuesto a prestar atención. El sol continuaba descendiendo, bañando el bosque y el río con una luz cálida y dorada. Él dio un último vistazo al agua, a las piedras y a los árboles que habían sido parte de su aventura, y sintió que había encontrado algo más que un lugar, había encontrado un sentido de pertenencia, una conexión profunda con la naturaleza y con la vida, y la certeza de que nunca estaría realmente solo mientras estuviera dispuesto a observar y aprender. Con pasos firmes pero tranquilos, comenzó a caminar por el sendero de regreso, llevando consigo no solo la experiencia del río, sino también la sensación de haber sido acompañado, reclamado y guiado hacia un lugar donde su vida tenía sentido. Cada paso resonaba con la seguridad de quien ha aprendido a confiar, a observar y a sentirse parte de algo más grande. Había renacido en ese río, y cada momento futuro estaría marcado por la claridad y la paz que ahora sentía.